Operación de maquinarias e implementos agrícolas. Comenzamos entonces con la segunda unidad. Ustedes ya van a tener ahora esta semana su presentación, pero vamos a dejar visto ya, vamos a tener 2 semanas de presentación, por lo tanto esto es muy importante dejarlo pasado antes de eso, que es el comienzo de la segunda unidad, que va a tener harto ejercicio matemático, por lo tanto vamos a tener que darle harto tiempo. No quiero tener que poder pasarlo muy rápido para que ustedes puedan tener el mayor tiempo posible de aprendizaje. Los aprendizajes esperados de esta segunda unidad es que ustedes resuelvan problemas de mantención y reparación de maquinaria, equipos y aperos, considerando actividades planificadas y alternativas de solución en las labores productivas dentro de un periodo agrícola, reconociendo en sí mismo y los demás las características que favorecen la colaboración. Vamos a comenzar la primera parte de esta unidad con el tractor agrícola, sus partes, su funcionamiento y sus maneras de trabajo y los tipos que existen y clasificación. Primero hay que definir qué es un tractor. Bueno, es una máquina automotriz con capacidad para remolcar, arrastrar y accionar otras máquinas. Un vehículo automóvil con motor de mucha potencia y con grandes ruedas que se van a adherir fuertemente al terreno. Ese es un tractor agrícola. ¿Qué características tiene el tractor? Tiene ruedas traseras de ancho ajustable, volante de giro rápido, motor de alta potencia con un gran rango de cambio y marchas, velocidades relativamente bajas, más peso sobre las ruedas de tracción, posibilidad de añadir o quitar peso para ajustar el balance, adaptado para cargar o jalar equipos, equipado con una estructura, en algunos casos, de protección antivuelcos o una estructura para protección de caída de objetos, y trabajan a velocidades bajas. Esa es la realidad del tractor y las características generales de este. Además que tienen una elevada capacidad de tracción con el terreno debido al porte de sus neumáticos y la fuerza que ellos deben ejercer. Pueden trabajar o realizar trabajos industriales o agrícolas. Y aquí es donde nosotros podemos decir que existen muchos tipos de tractores, no solamente para el área agrícola. Los tractores se pueden clasificar dependiendo de la rodadura, o sea, cómo se desplazan, por la tracción, qué tipo de tracción tienen, por el uso, qué tipo de uso tienen, y por otras cosas que no son tan importantes, pero que también se las explico, se las dejo para que ustedes sepan que existen, o que sepan que también se hacen clasificaciones de los tractores de acuerdo a estas características. Por ejemplo, por la dirección que tengan, por el tipo de motor, de 500 caballos de fuerza, de 80 caballos de fuerza, de 60 caballos de fuerza, y los pueden clasificar de baja potencia, mediana potencia, alta potencia. Por el combustible, antiguamente se usó carbón, por ejemplo, después se usó gas, después se usó benzina, pero hasta que descubrieron el diésel, podríamos decir que un gran porcentaje, la mayoría, son en base a combustible diésel. ¿Ya? Y eso lo hizo una persona, un estadounidense, que tenía apellido Diesel. Y gracias a eso entonces funcionan súper bien los tractores y por lo tanto no hay mucho que decir sobre eso. El diésel es el que más se ocupa de los tractores hoy en día. Por tamaño y potencia podemos hacer clasificaciones de tamaño pequeño, mediano a grande, o por la potencia que tenga el tractor. Por la rodadura. Esta división se hace en función de las características de su sistema de desplazamiento. Y en este caso tenemos 2 tipos de tractores. Los tractores de cadena u oruga, que ustedes pueden ver ahí, o los tractores de neumáticos. Yo sé que esto ya lo hemos hablado mucho, pero no lo habíamos pasado como materia. Por lo tanto, es importante ahora que quede evidenciado el paso de esta información, que es sumamente importante para ustedes. Cuando nosotros hablamos del tractor oruga, estamos hablando de ese tipo de tractor, que son utilizados sobre todo en suelos irregulares con alta adherencia al terreno, porque ellos reparten el peso de forma homogénea y evitan así tener un patinamiento. Son recomendados también para suelos con baja capacidad de carga, ¿ya? O sea, suelos normalmente, por ejemplo, muy arcillosos, que se produce mucha compactación de sus suelos por estar pasando con el tractor. Y les voy a dejar un video para que ustedes puedan ver con respecto al desplazamiento que tiene un tractor oruga. Como segundo tipo de tractor correspondiente a la primera clasificación, están los tractores de neumáticos enllantados,
que son tractores que no requieren de una alta tracción como los oruga. En comparación entre el oruga y el enllantado, los enllantados no requieren una alta tracción, son diseñados para recorrer distancias mayores y transitar a mayor velocidad, ¿ya? Típico que nosotros conocemos. Así que no creí específico poner un video sobre eso, si ya hemos visto bastantes videos de tractores llevando maquinaria, por lo tanto son ese tipo los que queremos ver aquí. También podemos clasificar los tractores por la tracción. Existen los tractores de tracción simple, por ejemplo, en donde la tracción la realizan las ruedas traseras y las delanteras solamente tienen la función directriz de ir diciendo si es que el tractor va hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, la barra de tiro atrás realizan aproximadamente el 60% de la potencia que posee la toma de fuerza. La toma de potencia, perdón. O sea, acá está el 60% de los requerimientos de potencia que requiere este tractor. Cuando hablamos de tractores de tracción simple, que son estos, los típicos que en los neumáticos de atrás se ven que, por ejemplo, como en la fotografía que les voy a mostrar a continuación, cuando los neumáticos de atrás son con dibujo, así, neumáticos como para tracción, pero los de adelante son lisos, quiere decir que este tractor es de tracción simple, ¿ya? Y para poder este tractor trabajar, poder jalar, poder tomar implementos y poder hacer labores agrícolas, la distribución del peso que tiene que tener es la siguiente: un 70% del peso acá y un 30% del peso acá. Recuerden que todo el motor está acá adelante, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque para mantener la dirigibilidad y evitar el vuelco hacia atrás. Por eso mantenemos los pesos así, ¿ya? Además, en cualquier momento nosotros podemos adicionar pesos suplementarios adelante para poder equiparar estos pesos si es que fuese necesario. Este diseño permite una buena eficiencia de utilización de potencia para motores de hasta 110 caballos de fuerza. Hasta 110, pero hay de 65, de 70, que son así, ¿ya? Pero hasta 110. En cambio, cuando hablamos de los tractores por tracción asistida, son aquellos en donde en la parte trasera tiene su tracción, pero el operario, por medio de una palanca, puede accionar el tren delantero para hacer que este también asista al trasero, siendo de tracción. Tiene ruedas, ambos neumáticos, los cuatro, tienen ruedas con dibujo, o sea, listas para la tracción, pero las de adelante son de menor diámetro que las traseras. Esto es típico de una camioneta 4x4 que la puedo dejar 4x2. Y aquí el perfil de distribución es distinto, ya no es 70-30, sino que es 60-40, porque el peso debe estar localizado sobre la parte que más hace la tracción. En este caso es la parte trasera. Y sumamos un 10% a la parte delantera porque este también va a poder hacer ahora tracción si es que el operario lo requisiera. Y este tipo de tractores, por ejemplo, son muy eficientes con motores de potencia de entre 100 y 200 caballos de fuerza. Y si se fijan, las cuatro ruedas entonces tienen dibujo, así ustedes lo van a poder localizar. En este caso, este tipo de tractor es un tractor especial, pequeño, poco ancho, y lo vamos a ver más adelante, que es el tractor frutero viñatero, ¿ya? Y después les voy a explicar por qué. Y finalmente los tractores que son de doble tracción, que son aquellos que ambos ejes son tractivos y todas las ruedas poseen el mismo diámetro o son ligeramente más pequeñas unas que otras. Normalmente las de adelante son un poco más pequeñas que las de atrás, pero es típico que estas sean iguales. Y aquí existen dos tipos. Existen en esta variante los articulados, que por ejemplo tienen articulada toda la parte de adelante y es así como giran, o los rígidos, que solamente doblan gracias a las ruedas que se van echando para un lado y para el otro, que también tienen una inclinación la rueda de adelante al girar para poder reducir el ancho del giro. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos, los articulados, como ustedes pueden ver aquí, y los que son rígidos, esos que solamente se mueven el tren delantero, solo mueven las ruedas delanteras. Y en este caso, si se dan cuenta, el perfil de distribución lo tienen más adelante que atrás. Este es el caso de los articulados, sí.
Los tractores de doble tracción articulados poseen entre el 60 y 65% de su peso estático total en el tren delantero y el resto en el trasero. Esta distribución de pesos se fundamenta en la gran transferencia de pesos que se origina sobre el tren trasero cuando el tractor trabaja. Si yo le coloco aquí una rastra, por ejemplo, voy a estar ejerciendo un 30% más, y para que esto no se levante tengo que estar aquí sumado 30 más 35, me dan, no sé, 65, estoy igual. Por lo tanto, es importante, esta condición es difícil de lograr y generalmente en orden de marcha la carga dinámica sobre el tren trasero siempre es mayor. Sí, siempre va a ser mayor porque nosotros estamos jalando desde esa parte los artefactos, pero se deja así en su distribución de peso estático. Si yo tengo el tractor así parado, yo me doy cuenta al tiro que hay más peso adelante que atrás, y esto es para mantener una equiparidad de pesos cuando el tractor está trabajando. Y aquí ya hablamos ya de tractores con eficiencia con motores sobre los 200 caballos de fuerza. Y por el uso, podemos decir que existen los tractores agrícolas, que ustedes ya los conocen muy bien, están los forestales, y dentro de los forestales existen las taladoras, las topadoras, los tractores forestal de oruga, el tractor forestal de rueda, la recogedora, transportadoras de tronco, etc. Tenemos también en el área industrial, tenemos los aplicados en la construcción de carreteras, minería, movimientos de suelo, son muy parecidos. Y en los militares, que yo les decía que una de las variaciones son los tanques, vienen de... en algún momento los tanques fueron vistos gracias a su manera de desplazarse que tenían, y que se parece muchísimo al tractor oruga. Entonces, por el uso de los tractores los podemos nosotros dividir. Podríamos decir entonces que el tanque es un tractor, pero un tractor de uso militar, un tractor militar. Entonces, tenemos este que es el de uso general, el típico, o también denominado tractor estándar, que es el típico que nosotros podríamos decir que tiene tracción solo trasera, porque las delanteras, como se ven, son lisas y por lo tanto dan la dirección del tractor y no dan tracción. Son rígidos, con dos ejes y distintos diámetros de ruedas. Se puede ver como potencia no superior a los 300 caballos de fuerza, yo diría que mucho menos, pero estamos hablando de uso general. Existen varios tipos. Su versatilidad hace que constituyen las unidades más comunes y difundidas. Están en todos lados. Uno así, a bien maltraer, quizás bien antiguo, están en 4 millones 2. O sea, se podrán imaginar que este usado y todo puede estar en los 8 millones fácilmente. O sea, son caros los tractores. Poseen todas las características estándar. Por ejemplo, tienen trocha variable en ambos ejes. Ya vamos a ver lo que es la trocha. Pero que tengan trocha variable es súper importante. Contrapesos tanto para colocar en parte delantera como trasera, dependiendo de lo que se necesite. Enganche de 3 puntos para nosotros poder usar todas estas maquinarias que van enganchadas al enganche de 3 puntos. Y acá viene lo que significa la trocha del tractor. La trocha es la distancia que existe entre la mitad de la llanta delantera hasta la delantera y de la trasera a la trasera. Que estos tengan trochas ajustables es bueno, porque si yo necesito pasar por una entrilera que está con una distancia de 1,5 metros y esta trocha viene a 1,60 metros, yo la puedo disminuir para llegar al 1,50 metros y poder pasar entre la hilera, por ejemplo, ¿ya? Entonces es importante que sean de trocha variable. Está también el tractor de cultivo en hilera. Se nota el tiro porque las ruedas son mucho más grandes y además son delgadas. Son similares estos tractores, si ustedes los ven, al de uso general, pero tienen posibilidad de traccionar las 4 ruedas por el tipo de dibujo que tienen. Habría que ver si es 4x4 o habría que ver si este es de tracción asistida. La gran diferencia de este tipo de tractores es que tienen rodados traseros angostos que se adaptan para el mantenimiento de los cultivos y el trabajo en los cultivos que están en hilera. Por lo general son unidades de relativamente baja potencia, pero no necesitan, son para trabajos sobre cultivo en trilera, no son para trabajos de suelo, aradura, donde necesitamos altas potencias. No, aquí por ejemplo aporcas, aplicación de fertilizantes, de fitosanitarios, etc. Tienen neumáticos altos y angostos y excelente regulación de trocha. Tienen que tenerlo porque se supone que están hechos para pasar sobre hileras. Tienen hasta de 2 metros, pueden diferenciarse la distancia. Dentro de esta categoría se encuentran los tractores triciclos que han perdido vigencia, que son estos. Ya no se ocupan mucho, ¿ya? Pero también existían. También están los
tractores viñateros fruteros, que les dije yo que se parecía mucho al anterior que habíamos visto, que normalmente son súper pequeños, tienen su potencia bajas, 25 a 60, y están diseñados para realizar todas las labores que tengan que hacerse entre medio de la hilera, por ejemplo, pasar pulverizadores o alguna rastra para poder pasar, matar maleza, etc. Se acoplan al tractor. Todos los equipos aquí al enganche 3 puntos, que es característica estándar de estos modelos, poseen trochas fijas. Acá no necesito tener una trocha variable. El ancho máximo oscila entre 1,25 m y el caño de escape está orientado generalmente con salida posterior e inferior. Son tractores más estrechos que los normales porque son para que se desplacen cómodamente por las calles de los huertos de frutales o las viñas. Para ser considerados fruteros deben tener un peso mínimo de 600 kilos. De hecho, bajo los 600 kilos ya se les puede conocer como mini tractores. La altura libre, o sea, la altura que existe por debajo del tractor, no supera los 60 centímetros, súper poco alto, por lo tanto no podría pasar sobre cultivos mayor a esa altura. Y tenemos, por ejemplo, también los tractores que son para cultivos altos, como por ejemplo en el caso de la fotografía que vemos arriba. El despeje que hay del suelo al tractor en uso general es mayor. Pueden llegar a tener 1 metro de abertura debajo del bastidor para poder desplazarse sobre cultivos con una cierta altura. Destinado principalmente al cultivo de la caña de azúcar, ese tipo de tractores. Y además tenemos el tractor zancudo, que cuenta con una distancia libre al suelo superior al metro, y su uso está restringido o se usa más que nada para el cultivo de arroz, pero igual es usado en otros campos para otro tipo de cultivos. O sea, si yo tengo cultivo de arroz y tengo este tractor y tengo otros cultivos, lo usaría para los otros cultivos sin ningún problema. Está diseñado entonces para trabajar sobre cultivos o espalderas también o frutales bajos. También es bueno para eso, porque podemos ir pasando por encima y ir aplicando algún producto que necesitemos. Con un control de posición independiente de las ruedas pueden trabajar de forma horizontal. O sea, estas ruedas, por ejemplo, podrían estar en altura, mientras estas ruedas bajo. Así como que estuviera con una parte del tractor sobre la pendiente y el otro no. Y eso lo hace muy bueno para trabajar en ese tipo de suelo y además no tener el problema de volcarse. Es un tractor portante, o sea que permite llevar mecanismos de pulverización, cosecha, poda, etcétera, todo sobre y enganchado a este tipo de tractor. Y les dejo este video para que puedan ver la altura y lo fácil que se maneja uno de este tipo de estos tractores. Y bueno, hablar de otros tipos de tractores, por ejemplo, tractores con dirección en las 4 ruedas, que son tractores sobre un chasis rígido y donde la dirección tiene varias posibilidades de utilización. Por ejemplo, la 1 muestra que es un tractor con tracción en las ruedas delanteras, ¿ya? Parecido como a lo que vendría siendo una grúa horquilla, un yale, ¿ya? O sea, se mueven, en este caso no se mueven las traseras, pero sí tiene en la rueda delantera la tracción. El segundo, por ejemplo, tractor con tracción en las ruedas traseras, pero las ruedas traseras se mueven. Aquí podríamos decir que es parecido a un yale. En la de adelante no, es normal, pero sí la tracción la llevan en las ruedas delanteras, que son las mismas que tienen las ruedas directrices. Por lo tanto, igual son distintos los que hemos visto. En el tercero, tractor con tracción en las 4 ruedas, y las 4 ruedas tienen giro, pero en diferente dirección. Esta hacia el lado izquierdo y la trasera hacia el lado derecho. Y el último, ya tienen tractor con tracción también en las 4 ruedas, con igual sentido, se les llama tipo cangrejo. Cuando yo quiero doblar, todo mi tractor dobla. Todas las ruedas doblan hacia la derecha o todas doblan hacia la izquierda. Esas son unas diferencias que podemos encontrar. Y tenemos también los tractores con disposición frontal, que son estos que ustedes ven de repente que tienen enganchado en la parte de adelante una retro excavadora, por ejemplo, o una niveladora, etcétera, que poseen tracción también en las 4 ruedas, son menores y de tamaño las ruedas traseras, pero está repartido su peso en forma pareja, 50% en cada parte, en la parte delantera y trasera del tractor. Tienen enganche 3 puntos y toma de potencia con ubicación tanto adelante como atrás. Esto permite la utilización simultánea de más de una herramienta. Pueden ir trabajando con herramientas tanto en la parte delantera como en la trasera al mismo tiempo. La ubicación frontal de la cabina brinda cierta ventaja operativa al conductor para poder ir viendo tanto el trabajo que realiza de adelante como de atrás. Y ustedes se pueden fijar este tipo de tractor, que puede tener tanto
equipos de maquinaria anclados en la parte delantera como trasera. Y existe ya un tractor mini, que podríamos decir que es menos que un tractor mini, que es el llamado motocultor, que es el manejo del suelo mediante unas manceras, que son estos como el manubrio de una misma bicicleta. Tiene un motor, caja de cambio y ruedas que forman solo un cuerpo. Tiene embriagues y frenos individuales en cada rueda. Y la potencia es súper baja y están hechos para trabajar superficies pequeñas y sobre todo dentro de un invernadero. Y son estos motocultores que ustedes pueden ver aquí. En la parcela nosotros tenemos de estos, tenemos 2 y espero que cuando vayamos podamos utilizar alguno, sobre todo cuando pongamos nuestro invernadero que ya lo tenemos casi listo. Acá también les dejo entonces un video para que ustedes puedan ver y con eso me despido, chicos, y bueno, en la clase lo veremos mejor, pero si quisieran ver este video, vayan viendo ustedes los videos por separado porque no se pueden hacer al mismo tiempo que hago esta presentación, ¿ya? Así que eso, chicos, que estén muy bien y nos vemos.